Buenas tardes, mi querido hermano, amigos y auditores del canal Jesús es el Camino. Le habla su hermano evangelista Omar Rodríguez Jara desde la ciudad de Villarrica. Aquí con un nuevo mensaje de la palabra de Dios para escudriñarla, para leerla, para meditarla y así sacar un provecho para nuestros corazones, hablando espiritualmente, llenar nuestros vasos, nuestros corazones, como dice la palabra de Dios. ¿Y cómo se llena el corazón y el vaso del cristiano? A través de la palabra de Dios. Dios de paz los bendiga. Vamos a leer un trozo de su palabra. Ya, esta ocasión leeremos en San Marcos, capítulo 10, versículo 35. San Marcos, capítulo 10, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Petición de Santiago y Juan. Entonces Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Les dijo una pregunta: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Oremos al Señor por su palabra. Señor amado, le damos gracias por esta palabra hermosa que estamos leyendo, esperando usted me dé la virtud, la gracia que viene de lo alto para interpretarla, Señor. Esa gracia gloriosa, porque nosotros a veces hablamos y si no hay gracia, no hay sabiduría, no hay inteligencia que proviene de Dios, no nos podemos edificar, porque su palabra trae edificación al hombre y al corazón de la mujer cuando la podemos hablar guiados por el Espíritu Santo. Y no quiero que sea la excepción esta, Señor amado, sino le pido que use mis labios, mi vida, abra mi entendimiento, porque nada sé, nada soy. Solo por su gracia estoy en pie haciendo estas predicaciones, solo por su poder, solo por su fuerza, que me ha sustentado y me ha sostenido hasta hoy. Le pido que me dé de esa llenura de su Espíritu Santo, que no sean mis labios hablando, para que mis hermanos, mis auditores que escuchen este canal se edifiquen a través de su palabra. Se lo pido en el nombre glorioso de Jesús, mi amado y bendito Salvador. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Aquí tenemos la palabra de Dios que lumbrera a nuestro camino, lumbrera a nuestros pies. El Señor aquí al maestro, uno de sus dos discípulos le hicieron una gran petición. ¿Ya? Dice: entonces Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Le estaban haciendo una gran petición. ¿A quién? A Jesús de Nazaret, al Maestro. Sabiendo ellos que Jesucristo iba a ser crucificado a muerte de cruz por los romanos, ¿no es cierto? Iba a ser condenado allí, iba a llegar a la muerte, como Él les dijo en la última cena, y que al tercer día resucitaría y descendería al cielo, al Padre, de donde Él venía y donde se encontraba su trono y su reinado, en los cielos, junto a su Padre. Entonces ellos, como tenían claro esto que Él le había predicado, le quisieron hacer una gran petición a Jesús, al Maestro, al dador de nuestra vida. Y le dijeron que por favor, y les dijo: ¿qué querréis que os hagas? Ahí Jesucristo le respondió en forma de pregunta: ¿qué querréis que os haga? Mire lo que le dijeron. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Caramba, qué gran petición estaban pidiendo estos hombres, estos discípulos.
por seguir a Jesucristo, por obedecer su palabra, porque quizás ellos sabían que iban a continuar con el ministerio de evangelizar al mundo y de seguir pregonando la palabra de Dios, creían que tenían algún derecho a lo mejor ganado, porque eran discípulos llamados por el Maestro. Él mismo los llamó, Él los escogió, Él le eligió y le enseñó la verdad de su palabra y le enseñó los misterios que venían después que Él muera y sería crucificado. Iba a ascender al cielo, a la gloria de su Padre, donde estaba su reino, donde estaba su trono, a la diestra de su Padre. Y como ellos tenían claro y pensaron que por ser discípulos, elegidos por el Maestro, tenían más derecho que otros. Lo que nos pasa a nosotros humanamente, cuando el enemigo nos pone la duda, nos pone la altivez en nuestros corazones, o nos pone un poquito de ego, creemos que tenemos más derecho que otros, bíblicamente. Y no, su palabra dice que a todos Él nos tiene el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y somos salvos a través de un mérito, no por las obras que hagamos, no por las cosas que usted y yo pueda hacer como cristiano, sino que dice porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha comprado a precio de sangre en el madero de la cruz. En la cruz estuvo el mayor milagro para el hombre y para la mujer, que nuestro Señor Jesucristo tuviera bien de perdonar mis pecados y sus pecados, que nuestro Señor Jesucristo tuviera bien de lavarlos y limpiarlos con su sangre gloriosa, no mereciéndolo. Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestros dolores, y el pecado que debía pagar yo con mi vida, y usted con su vida, Él lo tomó en su lugar y lo pagó, siendo clavado en la cruz, a muerte de cruz, a dolor. Dios de paz nos bendiga, Dios de paz nos guarde. Y tenemos todo un derecho, ser llamado hijo de Dios, no por mérito nuestro, sino por la misericordia grande de nuestro Señor Jesucristo. Dios de paz los bendiga, que en obediencia a su Padre se humilló hasta lo sumo para comprarnos a precio de sangre. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces, estos discípulos le pidieron que querían sentarse al lado de Jesús, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, le decían. Qué gran privilegio querían. Dios de paz los bendiga. Jesús le dio la respuesta también. Jesús les respondió, les dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber el vaso que yo bebo, ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, ¿podemos? Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Gloria a Dios. Jesucristo siempre obedeció al Padre, siempre obedeció a su Padre que lo enviaba a la tierra a cumplir una misión. Él nunca demostró nada a nadie y salirse del mandato de su Padre. Incluso cuando en el monte fue tentado por el Espíritu, por Satanás, fue tentado allí, el diablo le decía que demuestre que era hijo de Dios. Sin embargo, él no le demostró nada, no cayó en el juego, sino que él solo se abocaba a lo que su Padre Celestial le decía y le envió a hacer en la tierra. Dios de paz los bendiga, contestaba con la palabra de Dios, porque él tenía el poder de convertir todas las piedras del desierto en pan, y tenía toda la autoridad a hacerlo, pero él no hacía nada sino le pedía autorización a su Padre Celestial que estaba en los cielos. Dios de paz los bendiga, un respeto único. Entonces aquí una vez más Jesús le contesta, le dice, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo.
mire, siendo el Hijo de Dios, siendo enviado por Dios, dijo que no estaba en su derecho darle esos asientos a ellos, sino que aquellos para quien está preparado. Y eso lo sabía su Padre Celestial. Para quien está preparado esos asientos. Dios de paz los bendiga. Dios de paz los guarde. El Señor de paz nos sea dirigiendo. El Señor de paz nos sea ayudando. Más Jesús, dice, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Eso es en el mundo secular. Eso es de las personas terrenales. Enseñorearse de gobernar de las naciones, de ellas. Y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero en el reino de Dios, en la vida espiritual, no debe ser así. El cristiano, el pastor que tiene un llamado, es para guiar las almas a la salvación. Y así el Señor en su palabra nos enseña que Él constituyó en la tierra y llamó a pastores, a maestros, a profetas, a evangelistas, para que sean hechos hijos de Dios verdaderos, para guiar la iglesia de Cristo en la tierra. Dios de paz los bendiga. Dios de paz los guarde. Esta palabra en Efesios 4 la buscaré con la ayuda del Señor para que vamos meditando y la palabra de Dios esté comprobada, ¿ya? Porque no debemos hablar lo que a nosotros se le ocurra, porque un día tendremos que dar cuenta de lo que hablamos en la tierra, sea bueno o sea malo. El Señor de paz los bendiga. Y cuando hablamos de su palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor dice que no debemos quitarle, dice en su palabra, ni ponerle, ni un tilde siquiera, sacarle ni ponerle. El Señor de paz los bendiga. Como predicadores hay una gran responsabilidad. Como evangelista yo tengo una gran responsabilidad ante Dios y ante ustedes de hablar la verdad. El Señor de paz nos ayude. El Señor de paz nos guarde cada día. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Cuántos ministerios hay aquí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando está hablando el apóstol aquí, ¿no es cierto? San Pablo a los Efesios dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. El Señor, en su gran misericordia, constituyó, llama a estas personas a su llamado para pregonar el evangelio de salvación. En estos tiempos y en los tiempos antiguos siempre han estado estos grandes ministerios en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, para mí son veraz y son edificantes para el alma del hombre y de la mujer. Lo que sí, estas personas deben ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios para que tengan un respaldo, para que llamen almas para la salvación, para que su trabajo no sea en vano, para que hagan las cosas, realicen las cosas bien ante Dios. Porque el Señor dijo en su palabra: hijito, fuera de mí nada podéis hacer. Y si estamos fuera del Señor, fuera de la palabra de Dios, fuera de su escritura, no lo irá bien. Si no somos guiados por su Espíritu Santo, ¿cómo podremos hacer las cosas bien? Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso es necesario que el Señor nos ayude, nos dé fuerza cada día para seguir trabajándole al Señor con ganas, con alegría, con gratitud en nuestros corazones. Y cada uno de estas personas tiene su mandato. Por ejemplo, dice: a uno constituyó apóstoles. Dios les bendiga a los que Él eligió, a sus 12 apóstoles, 12 discípulos allí para predicar la palabra de Dios. También constituyó a algunos apóstoles que tuvieron esa gran misión
esos apóstoles que el Señor usó para su gloria. Dios les bendiga si hicieron bien su trabajo. A otros profetas. También es necesario que la iglesia de Cristo, en la iglesia que habla de santidad, en la iglesia que dice que hay Espíritu Santo y que cree en el Espíritu Santo, en las manifestaciones del Espíritu, es necesario que hayan profetas, hayan profecía. Muchos dicen que el tiempo de la profecía ya pasó, se acabó. Pero la palabra de Dios en sí misma es profecía para nosotros. Dios de paz nos ayude cada día. Ahí debemos estar orando por el profeta, ayudándole para que el Señor lo use y realice un trabajo espiritual guiado por el Espíritu Santo, para que el profeta no erre al entregar la profecía y así se cumpla como Dios ha dicho y verazmente se cumpla la palabra de Dios en la vida del que le habló el profeta. Dios de paz los bendiga, Dios de paz los guarde. A otro dice evangelista. Dios de paz lo ayuda. El evangelista, la misión de él es predicar el evangelio, evangelizar, llamar almas al arrepentimiento, estar hablando de la palabra de Dios, a tiempo y afuera de tiempo, redarguyendo la palabra de Dios, exhortando, corrigiendo a través de la palabra de Dios, no de lo que se le ocurra en su mente, sino basado en la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo de Dios. También el evangelista, Dios de paz lo bendiga, ese es su trabajo. A otro constituyó pastores. ¿Cuál es la misión del pastor? El pastor, el Señor lo llama para guiar una iglesia, para guiarla y llevarla con camino ¿a qué? A la salvación. Instruir al hermano que se bautizó recién, al que predicó el evangelista, se convirtieron hermanos y allí los hermanos aceptaron al Señor Jesús en una campaña, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, se anota en los registros o cuadernos donde él se va a hacer miembro, se va a bautizar, acepta a Jesús como su Salvador personal, después pasa a ser un miembro de esa iglesia, ¿no es cierto? Y ahí el pastor tiene que guiarlo. Hay muchas dudas, él está empezando a caminar y tiene que guiarlo. ¿Para qué? Para que no caiga, para que no falle. El pastor es responsable de sembrar la buena semilla en el corazón de ese hermano, de esa hermana, porque es nuevito. Dios de paz los bendiga, Dios de paz los guarde. Y allí el pastor tiene que adoctrinar a la iglesia. No tiene que permitir el pecado en su iglesia. Sí tiene que permitir que lleguen personas al arrepentimiento, a salvarse. Sí puede la persona venir lleno, cargado de pecado, como dice la palabra de Dios. Venir a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Pero el pastor debe estar guiando la iglesia, llevándolo por un camino correcto a la salvación. El Señor de paz los guarde. El pastor debe ser el que guía, el que lleva allí la iglesia a una luz verdadera, no ocultando ni tapando el pecado, no, sino que diciéndole a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. El Señor de paz nos ayuda. El pastor es el que ve quién está apto para predicar la palabra de Dios en el altar. ¿Quién no está apto para ocupar ese lugar santo? Porque en la iglesia en sí todos pueden estar. Todos somos merecedores de estar en la iglesia. No importa la condición de su vida, no importa la condición de mi vida, no importa su pecado que ha cometido. Todo pecado tiene perdón sobre la faz de la tierra, menos el que reniega contra el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. No tiene perdón en esta vida ni en la venidera. Dios de paz los libre, pero por eso ahí cuando el pastor llega a cualquier tipo de alma, él ve cómo va avanzando en esa confesión que hizo ese hermano de servir a Dios, si es fiel o no va cumpliendo la palabra de Dios. Ahí el pastor tiene que irle dando espacio para que trabaje ese hermano o esa hermana como corista, como jefe coro, como diácono, como oficial, y ponerlo en el lugar que Dios lo necesita. El pastor debe tener unción, debe tener claridad para guiar el pueblo de Dios. Dios de paz lo ayude. Dios de paz los guarde, los libre. Y ese es el trabajo del pastor, el maestro.
El maestro no está hablando del maestro de escuela, del profesor, pero es algo similar en lo espiritual. El maestro es el que instruye en la palabra de Dios a los hermanos de la iglesia, porque no es necesario que todo lo haga saber el pastor. Hay hermanos que van a estudiar ciertos temas y pueden dar estudios bíblicos. Allí el Señor le dará y lo usará como maestro si tienen aquel llamado. Dios les bendiga, Dios les guarde para siempre. Y dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar, donde estamos leyendo, Efesios capítulo 4, del versículo 11 estamos tomando este mensaje, y dice en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, estas cosas, el Señor, estas personas las constituye, las llama, con ese fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay otro motivo. No es para jactancia. No es para decir, no, yo soy, yo hago, yo sirvo. No, es para perfeccionar a los santos. ¿Cuál santo? Los que estamos aquí en la tierra, aunque alguien me pueda decir, nadie es santo, solo Jesucristo nuestro Salvador. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser santos como Jesús fue santo. Dios de paz los bendiga. Y dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cualquiera me puede decir, hay uno solo santo, somos todos pecadores, sí, pero cuando ya usted es lavado por la sangre de Jesucristo, comprado, esa sangre que le ha comprado, le ha lavado, le ha limpiado, usted es... Jesús lo mira como un santo que está empezando una nueva vida. Usted se bautiza en las aguas del bautismo en la ribera allí y muere para el mundo y nace para Cristo una nueva criatura. Gloria a su nombre. Ya es un santo ante Dios. Él lo mira como un santo. Y de ahí comienza la nueva vida espiritual en su vida y en mí. Una nueva vida en Cristo Jesús. He aquí todas las cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Y dice, ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad, dice el 13, de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Estos 5 ministerios que Dios constituyó deben estar unidos entre sí para trabajar en la unidad del Espíritu Santo. No en disensiones, no en discusiones. No que yo soy este y yo soy el otro. No, porque si no, así no vamos a lograr ganar almas para Cristo. Sino en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para llegar a un varón perfecto, a la altura de la plenitud de Cristo. Eso tiene que lograr usted llegar. Tengo que lograr yo llegar. El pastor llevar a la iglesia que logre eso. El evangelista llamar a almas para que logren eso. Y todo estar unido entre sí. No en contienda, no en disensiones, sino en unidad, en el Espíritu de Dios. Cada uno realiza su trabajo sin molestar al otro. Porque cada uno tiene su trabajo que realizar. Dios de paz lo bendiga. Dios de paz lo guarde. Para que ya no sean niños, dice el 14, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento doctrina. Para que no seamos niños, sino que seamos personas maduras en Cristo Jesús. Que no seamos llevados por cualquier doctrina, por el viento de cualquier doctrina, dice la palabra de Dios, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Dios los libre de aquello. La palabra de Dios no se predica por ganancias deshonestas, no se predica para enaltecer el nombre de uno, se predica para enaltecer el nombre de Jesucristo, para enaltecer al que todo lo ha dado por nosotros, no mereciendo nada, no teniendo nada. Él nos miró y nos compró a precio de sangre. Él lo halló un valor, Él halló un precio en nosotros, Él vio algo bueno con sus ojos espirituales, lo que el mundo no daba, Él lo ha pagado. Porque Él veía que nosotros podíamos ser personas de valor. Dios de paz los bendiga, Dios de paz los guarde. Así debemos estar nosotros preparados para la venida del Señor. No estar en error, no en artimañas de error, sino en verdad, en justicia, en amor, el uno con el otro. Dios de paz los bendiga, Dios de paz los guarde.
sino que siguiendo, dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es, Cristo es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de todo este ministerio que Él plantó? ¿Quién es la cabeza del apóstol? ¿Quién es la cabeza de los profetas? ¿Quién es la cabeza de los evangelistas? ¿Quién es la cabeza de los pastores que hay en el mundo? Y los maestros que hay en distinta entidad. Es Cristo Jesús. Dios de paz los bendiga. Y dice el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, lo está dando un ejemplo. Es como la coyuntura, ¿no es cierto? Y como todo el cuerpo bien concertado. Así debe estar estos 5 ministerios bien concertados, unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente como el cuerpo. Dios de paz los bendiga. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. E igual la iglesia, según la actividad de cada miembro que constituyó el Señor en este ministerio, por ejemplo, apóstoles, profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestro, también la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Dios de paz le bendiga, Dios de paz le guarde. Eso es lo importante, que usted trabaje por amor a las almas, que se edifique por amor a las almas, que se goce en su vida con un amor. Cuando alguien, Dios lo levanta, Dios lo usa. No haya entre nosotros disensiones. Es como en una construcción. Construyen edificios, va el gaspiter a instalar el agua. Está el eléctrico instalando la luz. Está el maestro que pega la cerámica. Está el que constructor, que tuvo todos sus maestros a cargo para construir el edificio. Están los que hacen el radier. Están los que hacen la techumbre. Están los que se dedican a poner el aislamiento térmico al edificio. Y nadie se molesta entre sí. Todos tienen que trabajar en unidad. ¿Para qué? Para que ese edificio quede bien terminado. Porque si el eléctrico no respeta el espacio de cierta distancia donde debe pasar el agua, no puede pasar una cañería sobre otra. ¿Me están entendiendo? Entonces así también Jesús constituyó estos 5 ministerios. Pero no para que se estorben, no para que uno critique al otro, sino para que todos juntos, unidos, ganemos almas para Cristo. Esa es la instrucción, para que el pastor lleve miembros en santidad para Cristo. Una iglesia viva, eficaz, en santidad para la gloria de Dios. Dios de paz los bendiga, Dios de paz los guarde, para que el maestro predique la verdad y no calle. Para que el evangelista igual predique la verdad y no calle. Porque aquí tenemos un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado a hacer su voluntad. Y Dios los libre de sacarle a la palabra de Dios, de quitarle. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo quiero agradar a mi Dios 100% en estas predicaciones, y que usted se edifique a través de su palabra, que escucha por mis labios, porque yo le amo. Sin conocerle a algunos, yo le amo. Aunque escuche esta palabra y no me conozca, yo le amo, porque un alma preciosa que hay en su vida para Cristo Jesús. Él le quiere usar, Él le quiere respaldar, y por eso es importante que estén estos ministerios unidos entre sí. Dios de paz los bendiga. Y hasta aquí esta predicación. El Señor me invita hasta aquí dejarla, y los veremos nuevamente en mi canal. Jesús es el camino. Le esperará con amor, con alegría, su evangelista Omar Rodríguez Jara. Dios le bendiga. Hasta luego.